Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viste que en marketing te hablan a veces de transformar la crisis en oportunidad. Mucha gente que maneja el tema del liderazgo, que te quiere alentar y dar fuerza. Bueno, eso sería interesante si te muestran ejemplos concretos, ¿no? Anécdotas metafóricas y cosas que, bueno, son poco para jardín de infante, a veces los ejemplos, no. Ejemplos concretos de nuestro trabajo, porque a veces la teoría es muy linda, pero después cuando lo llevas al terreno y sobre todo en situaciones donde hay una situación de crisis económica o de falta de clientela potencial, es decir, una plaza muy reducida, un mercado complicado, bueno, ahí empieza a haber matices que la teoría de los grandes consejeros no te la dice, qué sé yo. Pero ahí entra el tema de la creatividad. Cuando estamos hablando de lo posible, ¿no? De lo realmente factible y no nos vamos a ejemplos como las mega empresas o esos que salieron desde un garaje chiquito y se hicieron exitosos mundialmente. No, pará, vamos a la realidad. ¿Mm? Y ahí es donde la creatividad juega un papel importante, porque ya hemos hablado en otros videos respecto de la enseñanza del diseño gráfico, como por ejemplo, a mí me pasó en los 80, en el principio de los 90, cuando te enseñaban con un criterio muy del diseño de los 70, riguroso, calculado, donde la creatividad era casi una mala palabra, porque eso estaba relacionado, según estos diseñadores, con lo mágico, con la inspiración, con el artista, tampoco con el trabajo artístico, con un imaginario que se hacían sobre el artista, ¿no? Del hippie, el loco, un Pollock, por decir algo, ¿no? No. A ver, obviamente que la creatividad vos la podés utilizar en relación directa con tu objetivo profesional y comercial, en este caso, donde tenés muchos impedimentos u obstáculos respecto del mercado mismo donde vos querés desarrollar tus emprendimientos. Y voy, sí, a un ejemplo concreto, diseño editorial. Estaba haciendo la segunda edición del libro Expediciones Insólitas y quise repetir uno de los capítulos finales que sencillamente no es un capítulo en sí de la historia, de la trama, sino que resumía en la primera edición un montón de preguntas a manera de cuestionario cuyas respuestas estaban dentro del libro. Esto era una parte importante de la primera edición porque fue utilizado sobre todo por muchos docentes para trabajar con sus alumnos, es decir, en forma didáctica, ¿sí? Ese era el sentido. Y a la vez generar una manera de aprendizaje que también sea recreativa, con el aditamento de que eso permitía de manera lúdica que un alumno lea un libro, lo cual hoy no es poco. Pero, ¿qué pasó? La inteligencia artificial, de la cual nos valemos, porque tiene muchas virtudes, eh, en el archivo final, en el PDF, como le genera automáticamente al PDF, al Acrobat, ese agregado de inteligencia artificial, sin preguntarnos, ¿qué ocurre? Si vos le activas, te hace un resumen del libro y vos le podés hacer preguntas, ese cuestionario, por ejemplo, que yo había preparado, y te las responde. Entonces, eso ya no corría más, digamos, como elemento, no tenía sentido que yo lo incorporara. Entonces, en la segunda edición lo saqué, eso me dio la capacidad de incorporar más episodios a la aventura en sí misma, con lo cual la hizo más rica, pero a la vez, y acá viene esto que te digo de la creatividad, transformar esta crisis que me generó esta inteligencia artificial en una oportunidad, porque ahí empecé a cranear cómo hacer.
para mantener esa idea, para mantener ese servicio, de comillas, de este cuestionario. Entonces, después de idas y vueltas, de pensar, de analizar, de darme tiempo, no mucho, porque no se podía, ya venía el lanzamiento del libro, eh, creé un juego de rol, ¿sí? Con los naipes, esto que vos viste que hice el lanzamiento en diciembre del año pasado. Eh, Ahí estuvo puesta la creatividad para resolver un problema, para darle solución a una problemática, en vez de quedarme sentado echándole la culpa a la inteligencia artificial. No tiene sentido. Sí tiene sentido trabajar creativamente y generar más cosas, desde la materia gris, o sea, desde la parte humana que todavía nos queda vigente como para poder tener presencia en este mercado. ¿Mm? Te voy a mostrar esta variante del PDF por si no te diste cuenta, esto de la inteligencia artificial. Mira, acá está el archivo, este es el PDF. ¿Ves? Aquí a la derecha tenés esta barra en un degradado de rojo hacia el azul que dice asistente de IA. Entonces, a ver, para que me voy más abajo, dice chatea con tus documentos, usa datos clave para crear borradores de contenido y más con el asistente de IA. Bien, abrimos y sucede esto. Información general, ¿no? Entonces, yo le pedí un resumen, el documento es sobre la segunda edición ampliada del libro Expediciones Insólitas de Eduardo José Vigiano, que narra las aventuras de Sirio de Tritón y su ejército en un mundo post-apocalíptico. Luego, ya te da como base, viene predeterminado, algunas preguntas. ¿Mm? Ahora, como yo ya lo utilicé recién y tiene un límite de cantidad, te va a aparecer esta caja para que vos adquieras algún plan. Pero si no, gratuitamente, ves acá, vos podés hacer preguntas, ¿sí? Y te las responde. Es decir, está incorporado ese cuestionario que a mí se me había ocurrido, evidentemente no fue mala idea, en la primera edición, para que se trabaje, ya te digo, en algunas aulas, en fin. Bien, todo aquello que había sido una idea genial, lo del cuestionario, incorporarlo a un libro, hoy se reduce a cero como idea. Ya está. El asistente nos reemplazó. ¿Mm? Entonces, eso es lo que digo con que, bueno, acá vos tenés dos posibilidades. O quejarte, pero quejarte con vos mismo, no vas a lograr nada. O bien empezar a pensar, y de paso te voy mostrando algunas páginas del libro, ya que estamos mientras conversamos. Digo, sino empezar a pensar cómo resolvemos esta problemática ante las nuevas situaciones que se nos van apareciendo. ¿Mm? Eso es lo que yo hice con los naipes, con las cartas de rol. Entonces, simplemente es eso. Eh, por un lado, todo este avance tecnológico te va a aportar muchos beneficios siempre y cuando lo utilices con criterio, con seriedad, con responsabilidad y con ética. Porque hay unas cuestiones de derecho de autor muy importantes, si bien hay una zona gris todavía, no solo en la Argentina, a nivel mundial, respecto de las legislaciones, las reglamentaciones. Por ahora hay muchos prohibidos que son parte de las mismas plataformas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí Acrobat, si vos entrás a través de un botón, hay toda una información que dice lo que no podés hacer o lo que no debes hacer, pero eso es algo unilateral. Todavía legalmente hace falta un montón más de detalles. Por ejemplo, ¿qué porcentaje es el adecuado para modificar una imagen que se genera con IA para que sea de tu autoría? De todas maneras, por más que vos no incurras en plagio
y les hagas las modificaciones suficientes, tampoco va a ser tuya. No la podés registrar en el registro de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque inicialmente empezó a ser generada, ¿sí?, por la inteligencia artificial, con lo cual la plataforma misma la lleva a una gran galería a través de la cual la misma inteligencia artificial se nutre cada vez que alguien le hace un prompt o le pide que genere algo, tanto de texto como de imagen, incluso ahora desde video. ¿Mm? Ese es más o menos el mecanismo a grandes rasgos. Después hay detalles que tienen que ver con lo legal, que eso, bueno, ya lo podremos hablar en otra oportunidad. De todas maneras, así como cambia tecnológicamente de unos meses a otros, también va cambiando esto del tema de derechos y demás. Así que, en fin, pero a lo que quería, donde quería poner el acento en este caso es el tema estratégico, ¿sí? Esta es una nueva realidad, por lo tanto hay que agudizar más todavía la creatividad, ¿eh? Por más que algunos profesores te digan, no, no, hay que ser riguroso con el análisis, eso está todo bien, pero eh, siempre tener iluminada esa llama, ese fuego sagrado, esa chispa, que es hacer algo de la nada. ¿Mm? Ante una crisis, ¿cómo salgo? Invento algo. Tengo capacidad para crear. Sí, lo hago. Después está el desarrollo, porque ideas maravillosas tenemos todos, o tienen todos. El tema es después traducirlo en acto, en producto, ¿sí? Porque una cosa es estar en el plano de el deseo. Ah, sí, se me ocurrió tal cosa, qué bueno sería hacerlo. Sí, pero después hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, como te acabo de decir, traducido en productos, si querés estar dentro de un mercado. Ahora, si querés hacer una obra de arte o catarsis simplemente a través de la visualidad, pintás y para nadie y chau. Pero si querés hacer un producto que sea comercializable como tal, y encima eso tiene que tener determinadas características. Bueno, ahí también está tu creatividad, pero consciente, con todo el bagaje de conocimientos, de experiencia, ¿sí?, que te dio el estudiar y el estar trabajando continuamente con clientes, porque ahí vas conociendo el mercado desde adentro. ¿Mm? Así que más que nunca, ahora y de acá en adelante, hay que utilizar la creatividad. Y eso no se compra, eso lo tenés adentro, ¿sí? Lo otro ya compraste. ¿Sí? Todo el conocimiento externo, toda la técnica, toda la historia del diseño y del arte que pudiste aprender, ¿sí? Y eso te lo enseñaron, lo fuiste aprendiendo con tu cuenta, por la experiencia, pero el valor diferencial también está en esto, como el ejemplo que te di. Bueno, la inteligencia artificial me cerró un camino, ya me dio la solución de la problemática que yo le planteaba al lector. Bueno, te hago preguntas, vos contestalas. No, ya aprietan un botoncito, una tecla y ya tienen la respuesta. Entonces, eso me permitió no solo solucionar ese problema, sino a la vez generar otro producto, es decir, otra unidad de negocio. De eso se trata. No es algo brillante, es simplemente ponerse a pensar. Nos vemos en el próximo video.